Bienvenidos al episodio 42 de las conversaciones del trilema energético. Hoy María Luisa y Ham conversan con Iván Figueiras sobre los recursos humanos en la transición energética. Iván es socio de la División de Ingeniería, Energía e Industria en W Executive España, un headhunter especializado, y es un invitado perfecto para entender si el capital humano y la transición están sincronizados. María Luisa, Ham, todo vuestro. Gracias, Teo, y bienvenido, Iván, al podcast del Trilema Energético. Muchas gracias, José Antonio, María Luisa. Bienvenido, Iván. Como hacemos con todos los ponentes, te trasladamos la primera cuestión, que es que compartas con la audiencia uno o varios datos que tengas sobre el tema de hoy, que es los recursos humanos en el sector energético, que parece un punto crítico en esta transición energética. ¿Qué nos traes, Iván? Pues un dato relevante, o varios datos relevantes, es que el acceso a talento especializado se ha convertido en un cuello de botella. Estamos viendo cómo muchas empresas están dejando escapar proyectos por no tener horas disponibles para ejecutarlos. Por ponerlo en contexto, según el Observatorio de la Ingeniería en España, advierte que la economía española necesitará incorporar como mínimo 200.000 nuevos ingenieros e ingenieras de todas las disciplinas técnicas en los próximos 8 o 10 años. El 80% de las empresas del sector energético en España afirma tener dificultades para encontrar talento cualificado, y tan solo en la titulación de ingeniería industrial, como es mi caso, pues es una de las titulaciones más demandadas en esta industria energética, y a día de hoy hay un 98% de empleo. Y por ponerlo un poquito en dimensiones, pues en España hay 300.000 ingenieros industriales. Desde el confinamiento hasta el día de hoy hemos experimentado años muy dinámicos en el sector energético, mucha inversión y con gran necesidad de atracción de talento cualificado. Y por poner cifras, desde el 2020 hasta finales del 23, más del 60% de los profesionales del sector de renovables se cambió de empleo entre 2 y 3 veces, con la inflación salarial que supone. Quizá en un primer cambio hablamos de una mejora de un 20% y un segundo cambio, pues un 10 o un 15%. A fecha de hoy, según datos de LinkedIn, la antigüedad media en renovables de los empleados es 1 año y 4 meses. Y en cuanto a género, pues 75% masculino y 25% femenino aproximadamente. ¡Wow! Han sido muchos datos. Impactantes. Iván, ¿por qué no nos cuentas en estos últimos años cómo está evolucionando el talento, que antes solo teníamos generación convencional, plantas de carbón, de gas, y ahora tenemos multitud de opciones de renovables, viento, solar, hidrógeno, un montón de cosas? ¿Cómo está trasladándose el talento de un lado al otro? ¿O cómo se ha trasladado en estos últimos años? Pues llevo 14 años haciendo selección en el sector energético, he visto muchos ciclos. Hemos pasado de una época hasta el 2018-19, donde ha habido bastante movimiento en la parte de generación convencional, oil and gas. Lo que pasa que muchas empresas del sector, empresas de ingeniería, construcción, por ejemplo, pues han tenido problemas financieros, por decirlo así, y ya empezaban a dar señales de agotamiento, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues ha cogido bastante impulso y bastante fuerza lo que es el sector de las renovables, sobre todo fotovoltaica y eólica. Y luego ya, pues en el 2020, con el COVID 2021, toda la parte de transición energética, con el hidrógeno, con el biometano. A día de hoy, en 2025, lo que sobre todo está traccionando es el biometano, todo lo que es centro de datos, almacenamiento, redes de transmisión, distribución, CAES, lo que es certificados de ahorro energético. Y ahora estamos viendo una vuelta al sector más convencional, el del oil and gas. Es verdad que desde el 19 hemos visto cómo ha habido un trasvase de profesionales de la parte convencional oil and gas hacia las renovables, atraído por el rápido crecimiento en condiciones, en percepción de futuro, en la sostenibilidad y también por esa caída del sector tradicional. Ese ciclo que han vivido las empresas con un perfil oil en ese proceso de transformación, transición energética,
convirtiéndose en compañías multienergéticas. Ahora en el 2025 la tendencia a nivel internacional se está invirtiendo, se observa pues, un retorno hacia un perfil más industrial y volviendo al punto de partida. Iván, me ha llamado mucho la atención los datos que nos has planteado y me surgen muchas preguntas, pero voy a hacerte una muy concreta. El sector energético y otros sectores también, pero el energético prácticamente ha descapitalizado los recursos humanos de sus estructuras con prejubilaciones muy tempranas y se encuentra ahora con un ya no solo renovables, sino en otros sistemas. ¿Cómo ves tú estas decisiones tan tempranas de descapitalizar talento, bueno, vamos a llamarle senior, y ante la dificultad de retener, no sé si de encontrar, pero de retener talento junior? Sí, ha sido ajustes en el mercado, ha habido mucho movimiento con nuevos fondos, con la rentabilidad de las empresas, gente senior con salarios altos y efectivamente ha sucedido lo que comentas, María Luisa. La situación es que tenemos bastantes dificultades para acceder a talento, sobre todo joven y a ese relevo generacional, porque los ingenieros españoles en muchos casos se están yendo al extranjero. Al fin y al cabo, pues el 59% de los ingenieros en España trabajan en empresas de más de 250 empleados y eso es el 0,2% de la estructura empresarial española. Entonces, ¿qué supone? Que las pymes a lo mejor no son capaces de ofrecer un desarrollo profesional, una proyección a estos profesionales y las condiciones económicas o de conciliación o flexibilidad. Paradójicamente, estamos exportando talento y al mismo tiempo estamos importando profesionales de fuera de la Unión Europea con unos rangos salariales en origen más bajos que en España. Entonces sí que estamos teniendo pues, un problema en el mercado. También decir que estos profesionales con más de 50 y algo años que han salido de estas grandes compañías, en tiempos de bonanza son los últimos en incorporarse en las compañías y en épocas de crisis son los primeros en salir. Hablábamos del tema generacional. La transición energética ha hecho, digamos, mella en las nuevas generaciones y, creo que es difícil que un nuevo ingeniero decida tener una vocación de irse a una planta de generación de gas. Eh, entonces, yo creo que ahí va a haber una dificultad en adquirir nuevo talento en esa generación convencional, que por otra parte parece que los ritmos de la transición energética están decreciendo y cosas o plantas como las de gas pues van a durar muchos años más. ¿Qué vamos a hacer ahí con eso? O sea, ¿la gente quiere ir o no quiere ir a la generación convencional? Pues a ver, al fin y al cabo, pues estamos viviendo una corriente de pensamiento hacia una transición, hacia una economía verde y obviamente pues a la gente joven que sale de las carreras es lo que más le llama la atención y los ingenieros más junior no les interesa trabajar en una planta industrial. Y una planta industrial es una refinería, es una planta química y es un ciclo combinado. Eh, Al fin y al cabo son puestos de trabajo bastante exigentes, deslocalizados y que no tienen conciliación ni flexibilidad. Al fin y al cabo trabajan a turnos, no hay teletrabajo. Entonces, los ingenieros, según salen de la carrera, pues eso, lo que están buscando pues, son empresas, son IPPs, consultoras, con unas condiciones salariales buenas, con planes de carrera definidos, desarrollo, teletrabajo. Entonces, sí que está habiendo un problema para atraer ese talento. Oye, nos estamos centrando en la conversación en los ingenieros y tengo una pregunta al respecto, pero ¿hay otras titulaciones que son atractivas para el sector energético o solo los ingenieros eléctrico-mecánicos, etcétera? Bueno, dentro del ecosistema de ingenieros cabe cualquier especialidad, obviamente. Lo que, por ejemplo, los ingenieros navales, que históricamente pues, se presupone que van a acabar trabajando en empresas del sector marítimo y en astilleros,
ahora están viendo cómo estas compañías están perdiendo estos profesionales porque se están yendo a la industria energética, en el offshore y el offshore wind y demás. Claro que hay cabida para más perfiles profesionales que no sean ingenieros, pues sobre todo, pues a lo mejor matemáticos, físicos en todas las modelizaciones y otras titulaciones técnicas. Hay mucho perfil en originación, desarrollo de negocio que vienen de la parte de ADE o vienen de la parte financiera, pero es verdad que el mayor porcentaje de empleados en estas empresas suelen ser puestos técnicos. Has hablado de los biogases, el biometano y demás, y parece que este es un punto importante en la descarbonización, ¿no? En aquello que no es electrificable. ¿Crees que esta parte de los gases puede tener un retroceso, como está sucediendo con el hidrógeno, y que profesionales senior que se han ido a alguno de estos sectores cuando cierran las plantas se queden un poco colgados o en el aire? Pues a ver, por ejemplo, en el sector del hidrógeno, obviamente, pues es verdad que este último año, pues parece que el retorno de las inversiones o que los proyectos no están saliendo y muchas compañías no son capaces de mantener a largo plazo estas estructuras con los rangos salariales altos. Entonces, yo creo que el hidrógeno, por supuesto, es el futuro, pero en el presente está habiendo otras tecnologías dentro de este mix energético. En el caso del biometano, muchos clientes, sector gasista y otras compañías del sector, pues lo están viendo como algo presente y donde sí que están atrayendo a muchos profesionales que vienen de un perfil más oil and gas, por decirlo así. ¿Dónde está ahora el sector? ¿Qué freno tiene o cuáles son los stoppers? Pues el tema del permitting. Y ahora pues tenemos para el próximo año, pues hace poco estuve en la Feria de Gases Renovables de Valladolid, me hablaban algunos clientes que hay pues como en torno a unos 500 proyectos de construcción en espera para recibir los permisos y ejecutarlos. Con que salga la mitad de esos proyectos el próximo año, va a haber mucha demanda de profesionales en el ámbito de gestión de proyectos, sobre todo ingeniería, gestión de proyectos, ejecución, por decirlo así, y luego ya también la parte de operación y mantenimiento. Pero en biometano sí que vemos que hay una atracción en el mercado. Quiero volver al tema de las titulaciones de ingeniería que nos has mencionado y cuyos datos son increíbles, es decir, la cantidad de ingenieros o ingenieras que vamos a necesitar en los próximos años. Sin embargo, tenemos un problema y tenemos un problema porque existe una pérdida de vocaciones, estén en general, ¿no? Matemáticas, tal, porque son consideradas carreras complejas, difíciles, que se necesita mucha resiliencia y se están perdiendo vocaciones. Es decir, que más allá de que los planes de estudios estén o no adaptados, no resultan atractivas. ¿Qué crees que desde tu punto de vista se puede hacer para poder cubrir esta demanda en el futuro de estos 300.000, nos decías, ¿no? Ingenieros que vamos a necesitar? Sí, a ver, yo creo que tanto el tejido empresarial debe trabajar muy de la mano con las universidades y los centros especializados, pues para garantizar el acceso a talento con planes de estudios que acompañen al mercado y a las necesidades de las empresas, pero quizá hay que ir mucho más atrás a los colegios. Yo estudié ingeniería industrial porque cuando iba en cuarto de la ESO fui a charlas que venían de la universidad, en ese caso de la Universidad de La Coruña, a explicarnos qué hace un ingeniero y obviamente pues ese impacto que te genera con profesionales del sector, al fin y al cabo es vocacional y quizás es verdad que se está perdiendo un poquito esto, pero bueno, quizá también una de las grandes dificultades es que el impacto de la baja natalidad durante tantos años, tenemos a menos gente joven. Al fin y al cabo, la pirámide poblacional es un jarrón de flores, tiene forma de jarrón de flores. Sí, es verdad. Entonces, al fin y al cabo, acabamos trayendo talento de fuera. Y porque los que tenemos, como he explicado antes, se nos van y cada vez hay menos, pues sí, tenemos que trabajar en muchos puntos.
Justo te quería preguntar de esto, del efecto neto de esta internacionalización de profesionales españoles que se van y profesionales extranjeros que vienen. Entiendo por lo que dices que ese efecto neto, al final, vienen más de los que se van más de los que vienen. ¿Por qué se van? Pues vienen más de los que se van, obviamente, pero con otro tipo de formación. No voy a cuestionar si es mejor o peor, pero los que salen fuera, españoles formados aquí, son gente bastante capacitada. Y no en todos los países los planes de estudio son tan exigentes. Los ingenieros españoles, al fin y al cabo, están muy bien valorados a nivel internacional. Se van por, pues lo que comentaba antes, un desarrollo profesional, proyección, condiciones que las empresas españolas no pueden ofrecer. Si aquí la empresa española vende a precios bajos, por decirlo así, los márgenes son bajos y no van a poder cumplir con todos estos objetivos. En general está viniendo mucha gente de fuera para todo tipo de puestos, ya no solo titulaciones técnicas, sino para posiciones con menor grado de cualificación. Es a todos los niveles. El balance, pues ya lo vemos en la demografía española que está creciendo. Iván, es curioso porque es verdad y coincido con tu tesis que las empresas tienen muchas dificultades para localizar talento y más para retenerlo. Pero a veces hablando con las empresas, yo me pregunto, ¿no estamos pidiendo demasiado a alguien para contratarlo y le estamos pagando demasiado poco? A ver, las descripciones de puestos son bastante exigentes, eso es verdad. Por eso, al fin y al cabo, cuando una empresa viene una consultora de selección, pues aterriza un poquito en la realidad de lo que se puede encontrar en el mercado. Perfiles junior se han puesto unos rangos salariales altos gracias a toda la rotación que ha habido en el mercado. Cuando hablaba de esos 2 o 3 cambios en menos de 3 años, la antigüedad media de 1 año con 4 meses, entonces todo eso influye a que quizá pues gente más senior que esos rangos salariales los han ganado con una experiencia profesional de 10 15 años, ahora lo estén ganando con 7 años de experiencia profesional. Oye, Iván, ¿y en vuestra empresa de selección de Headhunting, dónde os está haciendo el 2025? ¿En qué área es la que más candidatos o oportunidades os ha traído como referencia un poco de hacia dónde puede ir el mercado? Pues hasta el 24 diría más bien renovables, fotovoltaica, eólica, hidrógeno, biometano. Hidrógeno mucho, en toda la parte de transición energética, descarbonización, pues todo lo que es hacia la industria, hacia el transporte, hacia la movilidad. Pero este 25, la tendencia en biometano sigue, la parte de centro de datos, lo que comentaba antes, pero el oil and gas está volviendo. Y ahí sí que vemos una barrera de entrada de candidatos que vienen de las renovables que quizás no tienen, digamos, tienen más dificultades para acceder a ese sector porque es un negocio más industrial, pero sí que ha vuelto, es una tendencia internacional, no es una cuestión de España, pero sí, por ahí es donde más movimiento tenemos ahora mismo. Mira, con tu respuesta me induce a pensar que tenemos que estar dispuestos a aterrizar en cualquier sector, bien por educación, bien por reskilling, porque el mundo cambia muy deprisa y no podemos pretender que la formación universitaria nos acompañe a lo largo de nuestra vida laboral. Así que no sé si tienes algún consejo para estas nuevas generaciones que salen con su título flamante de las universidades, que quieren trabajar en el ámbito energético y que se encuentran con todo esto, ¿no? Pues, a ver, todos hemos salido de la carrera con una motivación, unas ganas y creyéndonos quizá algo más, ¿no? Y al final el tiempo te pone en la tierra. Pero básicamente lo que se necesita es una capacidad de adaptación, de sensibilidad tecnológica para todas las nuevas tecnologías. Pues el sector avanza muy rápido, pues formación continua. Hay que estar en constante aprendizaje y adaptación al entorno. Yo lo recomiendo a la gente que se incorpora en el mercado laboral, pues eso, que tenga mucha orientación pues a
pues, al negocio, a la resolución de problemas, autonomía, a trabajar en entornos globales y multidisciplinares. Genial. Pues para cerrar, Iván, esta conversación tan interesante, nos gustaría preguntarte o hacerte la misma pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados, en este caso probablemente más centrada en los recursos humanos. Si tuvieras la oportunidad de frotar la lámpara de Aladino y pedirle un deseo para que se desbloquee este trilema energético, ¿qué le pedirías? Pues, a ver, por barrer para casa, diría que las empresas se apoyen en expertos en materia de búsqueda y selección para cubrir sus vacantes de perfiles altamente cualificados y directivos. Pues, todo el valor añadido que podemos aportar. Pero básicamente, de cara al tejido empresarial, pues desearía que refuercen su estrategia en talento, que prioricen el desarrollo de su marca empleadora, inversión en formación, pues la IA, y que ofrezcan un paquete de beneficios atractivos. Ya no es solo las condiciones salariales propiamente dichas, que esto responde un poco a las expectativas del mercado. Lo que comentaba antes, si vendes barato, con márgenes ajustados, difícilmente vas a cumplir estos objetivos. Ahora los candidatos buscan, pues eso, la conciliación, la flexibilidad, formación, desarrollo. Y también antes mencionaba que debemos trabajar, pues, con las universidades, los centros especializados de cara a garantizar el acceso al talento y que los planes de estudio acompañen al mercado y a las necesidades del sector. Sí, además de escucharte esa hipotética lámpara de Aladino, en este podcast te estarán escuchando profesionales, responsables de empresas, y yo creo que algunas de las cosas que has dicho no hace falta lámpara de Aladino, están en nuestras manos. Muchas gracias, Iván, por tu conversación y por este tiempo que nos has dedicado. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Esperamos que os haya gustado. En el próximo capítulo, hablamos con otro experto en el sector energético que te va a sorprender. Asegúrate que nos sigues en LinkedIn y suscríbete gratis al podcast en Spotify o en la plataforma de tu elección, Amazon, YouTube, iVoox o Apple para no perdértela.